ambientalista. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo. Al igual que otras masas terrestres aisladas durante mucho tiempo, desarrolló plantas y animales que eran ligeramente diferentes a los de otros continentes. En el caso de Madagascar, muchos de los animales crecieron hasta convertirse en versiones gigantes de sus primos terrestres. La mayoría de las otras islas aisladas perdieron sus especies únicas hace decenas de miles de años debido al cambio climático o a especies invasoras, siendo la peor de ellas los seres humanos. Esto era cierto en el caso de Madagascar. Con una gran excepción, sus animales gigantes consiguieron sobrevivir hasta hace apenas 1000 años. Un grupo de investigadores ha identificado la causa de sus recientes y rápidas extinciones, y no es lo que se podría pensar. Aves gigantes de 10 pies de alto, con huevos de 8 veces más grandes que los de un avestruz, lémures perezosos más grandes que un oso panda y un depredador parecido a un puma llamado la fosa gigante. En un nuevo estudio publicado en el Journal of Human Evolution y resumido en un artículo detallado en The Conversation, los investigadores de la Universidad de Massachusetts, Amherst Nix Croxton, investigador postdoctoral en paleoclimatología, Laurie Godfrey, profesora emérita de antropología, y Stephen Burns, profesor de geociencias, describen algunas de las especies gigantes cuyos fósiles se encuentran en Madagascar. Enumeran metódicamente las posibles razones por las que murieron y eliminan cada una de ellas. Cambio climático. Analizaron las capas de estalagmitas que crecían en el suelo de las cuevas y no encontraron signos de sequía durante el periodo de rápido declive de los animales gigantes entre 700 y 1000 de nuestra era. Humanos tuvieron que ser humanos, ¿verdad? Especialmente desde que otros investigadores recientemente pusieron la llegada de los humanos modernos a Madagascar hace 10.500 años, mucho antes de lo que se pensaba. Sin embargo, el análisis de ADN muestra que esos humanos desaparecieron completamente de la isla mucho antes de que los gigantes desaparecieran. Hace 3.000 a 2.000 años llegaron nuevas olas de Indonesia y hace 1.500 años de África continental. No es de extrañar que las marcas de corte en los fósiles mostraran que los humanos hambrientos definitivamente se comían a los animales locales, pero en pequeñas cantidades. ¿Estaban conscientes de la dieta? ¿Los primeros ambientalistas? Los investigadores no lo dicen, pero confirmaron que no se los comieron hasta la extinción. Sin embargo, la dieta de estos humanos contribuyó indirectamente a la caída de los gigantes animales. ¿Cómo? Los investigadores encontraron que el ambiente dominado por los bosques de Madagascar cambió a uno dominado por los pastos en el momento de la extinción. ¿Por qué? Los humanos trajeron la agricultura con ellos, talando los bosques para cultivar arrozales y granjas. A medida que más tierra se ponía en uso, la población humana crecía y los gigantes se veían forzados a vivir en parches cada vez más pequeños con menos comida, y así rápidamente morían. Hay una nueva hipótesis, llamada hipótesis del cambio de subsistencia, para explicar el declive y la extinción de la megafauna en Madagascar. El intervalo entre 700 y 900 años en nuestra era, cuando el ritmo del declive de la megafauna se aceleró y alcanzó su punto máximo, coincidió con esta transición económica. Si bien el declive temprano de la megafauna a través de la caza puede haber ayudado a desencadenar la transición, hay fuertes evidencias de que el cambio económico en sí aceleró el colapso de las poblaciones de megafauna.
Por lo tanto, la decisión de engordar a los seres humanos con granos privó a los animales gigantes de Madagascar hace menos de 1000 años y en un periodo de solo 200 años. ¿Hay una lección que aprender en este descubrimiento? ¿O es que acaso es demasiado tarde? Yo soy el documentalista. Y esto fue Animales Gigantes de Madagascar. Gracias y hasta la próxima.